serie de estudio titulada La Última Cena y la Promesa del Reino. Vamos a ver hoy cuál es la importancia que tiene la Cena del Señor, lo que nosotros conocemos como la Santa Cena, que es uno de los dos sacramentos. Hay dos sacramentos que el Señor dejó instituidos. Uno es la Santa Cena y el otro es el bautismo. Ambos tienen una importancia trascendental, porque si la Santa Cena nos muestra la llegada del reino, del ya sí, y la consumación del reino, el todavía no, también el bautismo nos muestra a nosotros que cuando somos sumergidos en las aguas, pasamos del reino de las tinieblas al reino de la luz, pasamos del reino de la oscuridad al reino de Cristo. Así que vamos a ver lo que vamos a aprender en esta noche con respecto a el tema, la última cena y las promesas del reino. Usted va a buscar en su Biblia, en el libro de Lucas, capítulo 22, y vamos a pararnos ahí, usted no se va a mover de ahí, Lucas 22, versículo 14 al 30. Lucas capítulo 22, versículos 14 al 30. La última cena no fue solo un acto de despedida, ni únicamente la institución de la cena del Señor. Fue un profundo momento profético y escatológico. Recuerde que cuando hablamos de profecía estamos hablando de una predicción de algo que va a suceder. Y cuando hablamos de la palabra escatología nos estamos refiriendo a las últimas cosas o los últimos tiempos o el último tiempo. Entonces Jesús, ahora, a horas de su arresto, habló del reino del futuro, donde había un banquete mesiánico y del propósito redentor de inaugurar una nueva era. No la nueva era que anda por ahí, sino la nueva era verdadera. La nueva era que el Señor viene a instaurar. Aquí se unen los siguientes aspectos: la cruz, el pacto, la comunión y el reino presente y el reino venidero. Estamos en el reino de Cristo, pero todavía no se ha consumado ese reino. En esta lección veremos cómo Cristo interpretó su propio sufrimiento como el acto que establece definitivamente el reino de Dios y anticipa su consumación futura. Esperamos un reino en donde el Señor estará con nosotros de manera personal. En este momento, el Señor está con nosotros de manera espiritual. No lo podemos ver, no lo podemos tocar, pero sí lo podemos sentir. Pero llegará el día en el que el Señor consumará su reino, en donde no solo lo vamos a sentir, sino que lo podemos ver y lo podremos tocar. La última cena ocurre en un marco pascual. Recordemos que el pueblo de Israel fue el primero que celebró la Pascua antes de su salida de la cautividad que tenía en su vida, en su esclavitud en el pueblo de Egipto. Para los judíos del primer siglo, la Pascua representa liberación, porque el Señor le dijo que los iba a liberar y que antes, reitero, de liberarlo tenían que celebrar la Pascua. También representa el pacto que el Señor hizo con el pueblo, con el líder Moisés en el monte Sinaí. Fiestas anticipatorias que anunciaban el reino mesiánico, que para Jesús la cena se convierte en institución del nuevo pacto. Recordemos que cada vez que celebramos la cena del Señor, el Señor estableció un pacto, es decir, el pacto muestra en la cena del Señor, en un acto simbólico, que así como su cuerpo fue partido, fue golpeado, fue lacerado, y su sangre fue derramada, así al comer el pan y al beber el vino, Jesús anticipa ese momento
que vendría con su muerte, porque con su muerte es que se establece el nuevo pacto, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Y él derramó toda su sangre para liberar o salvar a todos aquellos que debían y que únicamente podían ser salvos por medio de su sangre, su muerte vicaria. Interpretación escatológica de su muerte. También presenta o simboliza la Santa Cena, la Pascua. Promesa de un banquete futuro en el reino. El trasfondo judaico incluye imágenes como el banquete escatológico que nosotros vimos cuando estuvimos estudiando el libro de Apocalipsis en el capítulo 19, versículo 6, versículo 7 al 8 o al 9. También está en el libro de Isaías, mucho antes profetizado, en el capítulo 25, versículos 6 al 9. La copiosa alegría mesiánica anunciada por los profetas, que muestra una expectativa del rey que viene, el rey Mesías, quien establecería un banquete con su pueblo. Eso ya lo vimos que se dio cuando el Señor dijo e invitó a todos a que vinieran a las bodas del Cordero en Apocalipsis capítulo 19, reitero, versículo 6 al 9. Vamos a ver entonces la comprensión de los versículos 14 al 30 de Lucas 22. Lo tienen ahí en su Biblia, su dispositivo. Esta es la base principal, aunque se integran versículos paralelos para comprender la cena del Señor, y estos versículos se encuentran en Mateo y Marcos. Veamos y leamos del versículo capítulo 22 de Lucas, del versículo 14 al 16. Leemos. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles, y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Jesús está prediciendo lo que le va a ocurrir. Jesús está anunciando su muerte. Y al anunciar su muerte, lo está haciendo con el medio profético y escatológico, que es la Pascua que se está celebrando en ese momento en el pueblo de Israel, pero que Jesús lo está haciendo de manera diferente. La Pascua, el Señor le dijo que lo celebraran cuando iban a salir y que debía de celebrarse cada año con un cordero sin defecto, pequeñito o de 1 año, fuerte, que no tuviera ningún tipo de defecto ni que tuviera ningún tipo de enfermedad. Debían de comerlo con hierbas amargas, debían de comer el pan sin levadura. Esa noche, en la cena que todos los discípulos, todo el pueblo de Israel estaba celebrando la Pascua, Jesús la celebra solamente con pan y vino. ¿Por qué Jesús la celebra con pan y vino y no hay cordero? Porque Él es el cordero. Entonces, el que se va a entregar, el que se va a inmolar, está tomando el pan y el vino en una enseñanza de lo que le va a ocurrir a Jesús. Jesús habla de una interrupción temporal. Dejará de participar de esta comida hasta su consumación final. El versículo 16 dice: porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Es decir, la Pascua que Jesús está celebrando ahí con sus apóstoles, sus discípulos, Él está diciendo: hoy es la última vez que yo la celebro con ustedes. Y cuando yo la vuelva a celebrar, será en aquel día cuando yo esté reunido con todos ustedes. La frase hasta que se cumpla implica un ya, pero todavía no en el reino. Es decir, Jesús establece el reino, viene, muere, se va, pero el cumplimiento final o la consumación final del reino todavía no se ha dado. Por eso Jesús dice: esta es la última vez que la voy a comer con ustedes, pero yo la voy a volver a comer con ustedes cuando se consume el establecimiento del reino. Leemos entonces del versículo 17 al 18. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad,
esto y repartirlo entre vosotros. Verso 18. Porque os digo que no beberé más el fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. No es que el reino de Dios no está aquí, y eso es bueno aclararlo. El reino del Señor está aquí, pero está de manera invisible, está creciendo, las almas se están salvando, el Señor se está moviendo, el Padre, el Espíritu, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están trabajando, ensanchando el reino. Lo único es que no lo vemos, no lo podemos ver porque se está moviendo de una manera espiritual, pero está aquí, está en el corazón de cada creyente. Entonces, ese ya sí, pero todavía no. El ya sí es que está el reino establecido. El todavía no es que no ha llegado a su culminación, reitero, porque Cristo no está presente corporalmente en medio de nosotros, sino que lo está espiritualmente. La venida del reino después de la resurrección es real, pero su consumación plena está aún adelante. Nuestra esperanza, la esperanza del creyente, es esperar y ver la consumación de ese día, de ese momento, donde ocurrirá lo que Pablo llama en Primera de Tesalonicenses 4, 15 al 17, acerca de la transformación de vivos y resurrección de muertos. Cuando ese momento se dé, si yo no estoy vivo, si los que están aquí no están vivos, lo veremos igual que como los que estén vivos para aquel momento, porque Jesús pudiera aparecer en cualquier momento. Entonces, como ese reino está prometido y está operando, no lo hemos visto, la promesa de ese reino es lo que le da fuerza, le da ímpetu, le da esperanza a la iglesia de que su vida no terminará en una tumba, sino que algún día resucitaremos y estaremos delante del Señor y Él mismo estará con nosotros, igual como los ángeles lo vieron ascender al cielo. De esa misma manera, Él volverá y nosotros estaremos con Él por toda la eternidad. Veamos entonces los versículos del 19 al 20. Y tomó, ya hemos visto que en el versículo 17 y 18, Él toma la copa y se la reparte a los discípulos, se la entrega y le dice, tomen esta copa, el vino, el fruto de la vid que representa su sangre, tómenla. Luego entonces en el versículo 19 al 20 pasa lo siguiente. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, porque por vosotros es derramada o se derrama. Jesús se presenta como el Cordero. Recuerden que les dije que en la cena, en la mesa de todos los judíos, había un Cordero. Pero en la mesa de Jesús con los apóstoles, sus discípulos, no hay Cordero. Porque Él es el Cordero que va a ser inmolado. El Cordero que está en la mesa de los demás judíos que están celebrando la Pascua es un animal que ha sido sacrificado. Sin embargo, Jesús es el hombre que representa al hombre en la cruz del Calvario y que él mismo va a ser derramado en sacrificio por nuestros pecados, derramará su sangre por nuestros pecados. El Cordero Pascual definitivo es Jesús. Esto da apertura al nuevo pacto, es decir, con la muerte de Jesús, se da apertura al nuevo pacto que fue anunciado en el libro de Jeremías, capítulo 31, del 31 al 34, y Hebreos, capítulo 8, que es la cita que anuncia el cumplimiento de lo que dijo el profeta Jeremías. Este evento marca la inauguración escatológica, es decir, marca la inauguración del último tiempo. El cumplimiento de ese tiempo, si la palabra escatología significa
las últimas cosas. La palabra para cumplimiento en griego se llama o se pronuncia pleroma. La palabra pleroma en griego es cumplimiento y la palabra escatología es las últimas cosas que han de suceder. Entonces, en ese momento de inauguración marca el pleroma escatológico del cumplimiento de ese pacto que se había anunciado desde la antigüedad. Es bueno recordar, mire, el pacto que está anunciando y recalcando el mismo Jesús no comienza con el pueblo de Israel, no comienza con Abraham, con el que el Señor hace un pacto. Tampoco comienza con Noé, con el que el Señor hace un pacto. No, ese pacto de salvación inicia, ¿sabe cuándo? En el libro de Génesis, capítulo 3, cuando el Señor anuncia que vendría uno que heriría a la serpiente en la cabeza y que ese derramamiento de sangre anunciaba el sacrificio y el pacto perfecto que sería llevado a cabo por Cristo Jesús. Así que el reino se inaugura con su sangre, sangre de pacto, como en Éxodo 24. La cruz es el evento central del reino, la forma paradojal en el que el rey asciende a su trono. Mire qué extraordinarias son las cosas de Dios. La manera de Cristo sentarse en el trono es ir a morir en la cruz. Si Cristo no muere en la cruz del Calvario, no se puede sentar en el trono. Por lo que Él entrega su vida para volverla a tomar. Él muere para poder resucitar. Él se sacrifica para entonces poder ser un digno representante delante de Dios de nosotros, que no podíamos pagar nuestros pecados. Él, en su sacrificio, lo paga por nosotros y hace lo que se conoce como un único sacrificio perfecto, donde no hay necesidad, se le escribe a los hebreos, no hay necesidad de hacer otro sacrificio, porque el sacrificio perfecto, que es Cristo Jesús, ya fue, dice el escritor de los hebreos, ya fue derramado. Versículo 21 al 23. Mas he aquí, la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. Ay, ay, ay. Yo le decía a alguien, qué difícil se hace ser como Jesús y sentarse en la mesa con Judas. Eso es duro. Sin embargo, Jesús se sentó en la mesa con Judas y no le impidió que él participara de la Santa Cena. ¿Usted sabía eso? Que Jesús no le impidió a Judas que participara de la Santa Cena. Y Judas se comió su pan y se bebió su copa y disfrutó de igual manera como todos los demás discípulos. Sin embargo, reiteramos el versículo 21, mas he aquí la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. En otro momento, cuando los discípulos preguntan, Señor, ¿y quién? Dinos quién es que te va a entregar. Y Jesús dijo, el que mete la mano conmigo en la taza, ese es el que me va a entregar. Pero Jesús no dijo quién era. ¿A que usted no sabe por qué Jesús no dijo quién era? Porque ¿qué hacían todos? No, ¿qué hacían todos en la mesa? Todos metían la mano en la taza para coger el pan. Y Jesús dijo, el que mete su mano en la taza conmigo, ese me va a entregar. Así que ellos entre todos se miraron, pero hay un traidor aquí, ¿quién es? Ellos no pudieron saberlo. Hasta que no ocurre el hecho, ellos no saben todavía que es Judas. No porque ellos eran inocentes, sino porque el maestro no declaró quién era. Ahora sí dio serias advertencias de lo que le ocurriría a aquel que lo entregara. El versículo 22 dice, a la verdad, el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero ay de aquel hombre por quien es entregado. Él no dijo que era Judas, pero sí advirtió y dijo, ay de aquel hombre por el cual yo seré entregado. Versículo 23.
Entonces ellos comenzaron a discutir entre sí, ¿quién de ellos sería el que había de hacer esto? Ellos estaban ahí, eres tú Tomás, eres tú Mateo, eres tú Andrés, eres tú Juan, cuidado contigo, no, no soy yo, seguro eres tú. Y ahí comenzaron ellos a discutir porque el maestro no le dijo quién era. Usted se imagina que si el Señor le hubiese dicho a ellos que era Judas, ¿qué usted cree que iba a pasar? O que agarraban a Judas y no dejaban que Judas lo entregara. Pero ¿sabe por qué el Señor no hizo eso? Porque el versículo 21 dice más, he aquí la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. Versículo 22 dice, a la verdad, el Hijo del Hombre va según lo que está determinado. ¿Sabe lo que significa eso? Que ya eso estaba listo, ya eso hace siglos que se había afirmado de que eso iba a pasar y no había nadie que pudiera impedir que lo entregaran. Así como fue Judas, pudo haber sido Andrés, pudo haber sido Juan, pudo haber sido Tomás. Ahora, ¿quién reunía las condiciones para hacer esto? Parece ser que era Judas. Desafortunadamente, Judas tenía un corazón inclinado hacia las riquezas, hacia el dinero, puesto que Judas metía la mano y tocaba el piano con la mano izquierda, yo tengo la derecha, pero tocaba con la mano izquierda y cogía y sustraía del fondo, porque era el tesorero de la comitiva del maestro. La traición de Judas no frustra el reino. Es decir, esta traición de Judas no lo bloquea, no lo daña, no lo perjudica, sino todo lo contrario, que lleva su línea directa hacia el fiel cumplimiento de lo que está determinado. Esto apunta al tema escatológico del juicio y la responsabilidad humana. Judas fue responsable por sus actos, por sus acciones, de la misma manera que usted y yo somos responsables por cada acto, cada acción que nosotros cometamos. Recuerde que la palabra es tan clara que dice que cada uno de nosotros será juzgado por lo que hablemos. Por lo que usted hable, usted será juzgado. Así que debemos de tener mucho cuidado cuando hablamos. Y si hablamos y nos dimos cuenta y dijimos algo que no teníamos que decir, no nos queda otra cosa que reconocerlo y pedirle perdón al Señor. Y también a la persona a la que nosotros le hemos hecho el agravio. Versículo 24 al 27. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Recuerde que en la mente de los discípulos no estaba el que Cristo se iba para el cielo. Y mire que se lo dijo muchas veces. Mire que se lo dijo muchas veces. Ellos no estaban pensando que Jesús se iba y Jesús se lo había dicho. Incluso el último día que estuvieron con Jesús, ellos no asimilaron, y se lo dijo el Señor muchas veces, pero ellos no lo veían así. ¿Por qué? Porque la mente judía del primer siglo esperaba, como en todas las épocas, pero estamos hablando del primer siglo, esperaba a un Mesías que los viniera a liberar. Entiéndase por la palabra Mesías en hebreo, rey. La palabra Mesías en hebreo es rey. Y la palabra para rey en griego es Cristo. Entonces, ellos esperaban un rey que los viniera a liberar del yugo romano y que cuando como líder Cristo venciera a las fuerzas romanas, restaurara el reino de Israel. ¿Qué usted cree que esperaban ellos? Ser gobernadores de una provincia, ser el vicepresidente, ser el tesorero, ser un síndico, un diputado, un senador, trayéndolo a nuestro día, ¿verdad que sí? Y otro ser la segunda mano del rey. Por esto entre ellos comienzan a preguntarse y a pelear y a discutir que cuál de ellos sería el mayor. Pero la respuesta del maestro no se hace esperar y les dice, pero él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas
y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así nosotros, o mejor dicho, mas no así ustedes, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. De manera que para el Señor, los más grandes en el reino de los cielos no son los que son servidos, sino los que sirven. Porque hay mayor privilegio en servir que en ser servido. A nosotros los seres humanos nos gusta que nos sirvan, wow, que nos pongan en distinciones, que nos distingan en la silla principal, que nos pongan donde nos vea todo el mundo, que brillemos, ¿verdad que sí? Que cuando la gente vea y te vea a ti y que tú seas la atracción, que tú seas el centro de la reunión o de la conversación, que tú seas el centro en el que los ojos se enfoquen. Eso nos gusta a todas las personas y nos gusta que nos sirvan, tráeme aquello. ¿Qué más usted desea, Señor? Vea, tráigame esto, tráigame ahora un poquito de agua, una tacita de té, tráigame ahora una copita de vino, ¿verdad? Lo que toma amigo, o una copita de champán. Sí, me gustó los escalopines, tráigame un poquito más, sírvame un poco de aquello. Y el camarero que está ahí, ¿sabe para qué está ese camarero? Su trabajo, ¿sabe cuál es? Servir. Y tiene que hacerlo con amabilidad y tiene que hacerlo con un trato afable. Que si usted lo llama 20 veces, 30 veces a la mesa para que le sirva, él tiene que ir con su buena cara, aunque haya amanecido trasnochado, aunque haya discutido con la familia, aunque haya tenido problemas con la esposa, él tiene que mostrar su buena cara. Por eso es que el servicio para el que sirve es tan valorado en el reino de los cielos y tan importante, porque a pesar de que tenemos serias dificultades, tenemos problemas, tenemos un sinnúmero de cosas, cuando vamos a servir en el reino del Señor, ¿sabe cómo tenemos que hacerlo? Con nuestra mejor sonrisa y con el mayor amor y cariño que la persona a la que le está sirviendo no se lo merece, pero tú estás llamado a demostrarle que realmente te importa cuando tú le sirves. Que no le sirves a alguien porque te da cosas, porque te llama, porque siempre está ahí cuando tú lo llamas a él. No le sirvas por eso, porque el mismo maestro en el Sermón del Monte dijo, si le hacemos bien a aquellos que nos hacen bien, ¿qué beneficio hay en ello? No hay beneficio. Lola, no hay, por favor, no hay beneficio. No lo hay. Entonces, aquí el Señor está mostrando que el verdadero creyente reconocido en el cielo no es el pastor, no es el líder, no es el rey. La persona mayor en el reino de los cielos es el que sirve. Jesús redefine la grandeza en clave del reino. No dominación, sino servicio sacrificial. Esto anticipa la naturaleza espiritual y anticarnal del reino mesiánico. Es decir, el reino del Señor es un reino humano en el que la gente se sienta para que lo atienda o las personas van para que lo vean, sino que el reino del Señor que se expande es un reino sacrificial, un reino de servicio. Yo creo que en otras ocasiones yo he dicho que a mí no me tengan con distinción en la iglesia, que si hay una fila y yo estoy ahí sentado, y si hay una fila para ir a comer, hasta que mi turno no llegue, ¿por qué a mí hay que decirme, pastor, vaya, póngase allá adelante? ¿Y ustedes quiénes son? Son menos que yo ustedes. Si yo estoy enfermo, si tengo alguna convalecencia y no me puedo parar, y usted desea llevarme a la mesa lo que se va a servir, pues está bien. Eso no es distinción, eso es servir porque se sabe que no me puedo parar. Pero yo con mis 2 pies sanos. No, porque al pastor que vaya y se sirva adelante. Pero entonces los hermanitos de atrás, ¿quiénes son? Entonces yo no tengo que hacer fila, pero ustedes sí. No, en el reino de los cielos todos somos iguales, no hay diferencia.
Somos igualitos todos. Si aquí usted trae un camión de plátano para dárselo a la iglesia, al pastor no le dé medio camión de plátano. Si usted lo repartió para la iglesia, lo trajo para la iglesia y va a repartir ese camión de plátano y al pastor le tocan 10 plátanos, es porque al hermanito que está al lado le tocaron 10. ¿Entendió? Ahora, si usted me trae algo personalmente a mí que no se lo va a regalar a la iglesia, ya eso es otra cosa. ¿Se entendió? Así que porque el pastor es el pastor, no vamos a coger todo lo bueno y solo vamos del pastor. Y los demás hermanitos, ¿qué? Entonces yo estoy totalmente en contra de la distinción en el sentido del servicio en la iglesia, que hay que servir al pastor con mayor distinción y a los otros hermanos no. No hay que servirnos a todos igualito. Aquí o todo toro o todo vaca, pero nada, no hay distinciones. Eso lo digo yo y lo he mantenido siempre. Versículo 28 al 30. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí. Verso 24 al 27 leímos. Sí. 28 al 30. Para que comáis y bebáis en mi mesa, en mi reino, y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Mire qué interesante esto. El agua que me voy a beber es interesante. Ok, ya me tomé. Mire qué interesante es esto. El Señor les está diciendo a los discípulos lo siguiente. Yo les asigno a ustedes un reino. El Señor no le está regalando el reino. Les está asignando la responsabilidad del reino. Porque el Señor se va. Ellos no están conscientes de que Él se va, reitero. Pero les está recordando que Él le va a asignar el reino a ellos para que ellos sean los que continúen con la predicación del reino. Comerán y beberán en mi mesa. Jesús promete corregencia. La palabra corregencia viene de la palabra regente. Un regente es el que gobierna, es el que rige, es el que dirige, es el que dirige, es el que está, el que comanda, el que está a la cabeza. Y Jesús le está diciendo a los discípulos, a los apóstoles, ustedes serán corregentes conmigo, es decir, ustedes serán co-gobernadores conmigo, ustedes van a gobernar conmigo. En el reino de los cielos ustedes van a ser cabeza. Eso es lo que ustedes quieren. Recuerden que le hicieron la promesa, la pregunta, Señor, por el pleito, ¿y cuál será el mayor entre nosotros? Más adelante se toma la pregunta de otra manera. Cuando no recuerdo quién era, si Santiago y Juan, me parece que estaban discutiendo. No, yo seré más grande que tú y este. No, yo me voy a sentar en la silla. No, yo me voy a sentar. El Señor le dijo, ustedes no saben lo que están pidiendo. Porque para ustedes poderse sentar en la silla conmigo, ustedes tienen que hacer lo que yo voy a hacer. Ustedes tienen que pasar lo que yo voy a pasar. Ustedes tienen que sufrir lo que yo voy a sufrir. Así que ustedes no, en otra palabra digo, ustedes no saben lo que están pidiendo. Pero este no es el caso aquí. Entonces, yo los voy a convertir en regente, corregente. Haría a los apóstoles corregentes, cogobernadores, gobernarían con él. En el lenguaje judío, sentarse a la mesa del rey implica intimidad y honor y autoridad. Ustedes se darán cuenta que donde el presidente sentado, ¿quién está a la derecha, quién está a la izquierda? Ustedes se van a dar cuenta que son las personas que gobiernan con él a su alrededor. Es raro usted encontrar a una persona sin ningún tipo de cargo, sin ningún tipo de direcciones en el tren gubernamental, sentado al lado del rey. Todas las personas que están sentadas al lado del rey, que es el presidente, son gobernadores con él, dirigen el gobierno con él. Entonces, en ese sentido, sentarse al lado del rey
es ser gobernador con él. Y es un privilegio que te distingue. Recuerde que cuando David le prometió algo a Natanael, a Jonatán, le dijo: tú y yo vamos a ser hermanos, y yo te prometo que voy a velar por tu familia. Y cuando murió Jonatán, él se acordó, pero ¿y quedará alguien vivo de la casa de Saúl? Y le dicen: sí, hay uno por allá que se llama Mefibosé, pues búsquenmelo. Y lo mandó a buscar, ¿y dónde lo sentó? A la mesa del rey. Lo distinguió, lo puso en alto. Jesús está diciendo que hará lo mismo con aquellos que, con los apóstoles. Juzgar a 12 tribus de Israel se interpreta con autoridad apostólica en la función del Israel escatológico, la iglesia. Recuerde que el libro de Apocalipsis dice que estamos sentados con Cristo y reinaremos con Él, juzgaremos con Él. Y a la iglesia el Señor le dio la autoridad a los apóstoles de juzgar todas las cosas, incluyendo al pueblo de Israel. Volvemos para atrás. Recuerde que cuando estuvimos hablando del juicio a Israel, al pueblo de Judá, la destrucción del templo de Jerusalén, recuerde que los apóstoles estaban antes de esa destrucción, eran los que juzgaban todas las cosas y eran los que dirigían la iglesia del Señor. Y juzgaban y se interponían entre todo lo que los judaizantes querían hacer contra la iglesia. Y los apóstoles fueron los que juzgaron al pueblo de Israel junto con Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo emite el juicio, trae el juicio sobre Israel y lo destruye en el año 70, mientras que los apóstoles anunciaban la llegada de esa destrucción, anunciaban el juicio que vendría, anunciaban el establecimiento del reino. Hay unas cosas importantes que tenemos que ver con lo que es la relevancia de lo teológico en estos asuntos. Número 1, la última cena como acto escatológico. No es solo un memorial. Cuando nosotros tomamos la Santa Cena, hemos dicho muchas veces que hay muchos creyentes que le enseñaron mal a que cuando han pecado, han cometido alguna falta, que no pueden tomar la Santa Cena. Se le ha enseñado eso a la iglesia y cometemos un error en decirle a un creyente que ha pecado, que ha fallado, que no tome la Santa Cena. Decirle no tome la Santa Cena es como que yo la puedo tomar porque yo no he pecado, pero tú no la puedes tomar porque tú pecaste. Sin embargo, todos los que estamos en este lugar, al momento de tomar la Santa Cena, todos hemos pecado. No solo de los pecados que cometimos antes de conocer al Señor, sino que después que le conocimos hemos seguido pecando. Y si hay uno que no ha pecado después que se convirtió, ¿sabe dónde está? Está muerto, no está entre los vivos, porque es la única manera de no pecar. Ahora, que no nos deleitamos en el pecado, no nos deleitemos en el pecado, ya eso es otra cosa. Entonces, cuando llegue ese momento de la Santa Cena, de tomar la Santa Cena, hemos dicho, ¿quiénes son los creyentes que están aptos para tomar? O mejor dicho, ¿cuáles son las personas que están aptas para tomar la cena del Señor? Aquellos que han reconocido a Cristo como su Señor y Salvador. El que no le ha conocido, el que no se ha arrepentido de sus pecados y ha reconocido que el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario fue lo suficientemente valedero y poderoso para perdonar nuestro pecado. Si no entiende eso, entonces no puede participar de la Santa Cena. Pero si él lo entendió, si entregó su vida, si entregó su alma y ha dejado y le ha dicho al Señor, tú eres mi Señor, eres mi Salvador, entonces él puede participar de la Santa Cena. Ahora, cuando llega ese momento, yo he estado haciendo énfasis. Si usted ha cometido algún pecado, la Biblia nos manda, el apóstol Pablo en 1 Corintios 11 nos manda a que nos examinemos y miremos a ver y hagamos memoria, conciencia
de qué pecado hemos cometido en esos días previo a al día de la Santa Cena. ¿Por qué? Porque la Santa Cena, cada vez que la tomamos, apunta hacia la cruz. Nos dice, esta sangre viene de la cruz y viene del que estaba crucificado o colgado en la cruz. Y esto me recuerda que Él sufrió por mi culpa para perdonar mis pecados que no podían ser perdonados ni pagados por mí. Es decir, yo no podía alcanzar ese perdón por mi propia fuerza. Así que cuando tomamos el pan y la copa, estamos mirando a la cruz. Pero también esto nos indica y nos recuerda que mira hacia el futuro, porque nos recuerda que Cristo vuelve por segunda vez y que en ese momento, cuando Él vuelva, entonces ya no participaremos de la Santa Cena con Cristo de manera espiritual, porque Cristo está presente no en el cuerpo, perdón, no en el pan, no en el vino, sino que está presente espiritualmente. A esto se le llama de dos maneras. Se le conoce como la transustanciación, que enseña la Iglesia Católica, que Cristo se convierte literalmente en el pan y en el vino. Que cuando usted agarra el pan y se lo come, se está comiendo el cuerpo, y que cuando usted toma el vino, el jugo de la vid, se está bebiendo la sangre. Ellos lo toman literal. A eso se le llama transustanciación. Pero existe la otra parte que se llama consustanciación. La consustanciación tiene que ver con que en el momento de nosotros tomar el pan y el vino, Cristo está presente no en los elementos, sino en la simbología que representan esos elementos, pero más allá, porque Él espiritualmente se hace presente en medio de esa celebración. ¿Por qué? Porque es un acto que lo conmemora a Él, es un acto que le recuerda a Él. Y aunque Él todavía no se puede hacer visible, Él se mantiene invisible en ese acto cada vez que nosotros lo vamos a hacer. 2. El nuevo pacto como inauguración del reino. La sangre de Cristo establece el reino. Recuerde que al derramar su sangre, el pacto se sellaba, se confirmaba con sangre. La remisión de pecado se resolvía con derramamiento de sangre. Quitar el pecado, cubrir el pecado, se resolvía con la muerte de un cordero macho, sano, fuerte y sin defecto. Pero también hacia adelante nos muestra ese banquete que viene. La sangre de Cristo establece el reino. La iglesia es el pueblo del nuevo pacto. Nosotros somos el Israel espiritual. Somos el verdadero Israel. El verdadero Israel no es étnico. Cuando hablamos de etnia, nos referimos a las personas, al pueblo de Israel que está allí en Oriente. No, ese no es el verdadero Israel, ni lo fueron los otros que estaban antes de ellos. El verdadero Israel no es el pueblo que fue establecido, sino el pueblo fiel que se mantuvo durante todas las épocas y todas las edades hasta el día de hoy. Recuerde que Abraham, cuando Dios llama a Abraham, Abraham no era israelita. Abraham no es israelita. Abraham es hebreo. La palabra hebreo significa los que vienen del otro lado del río, de aquel lado del río. ¿Entendió? La palabra hebreo lo que significa es los que vienen del otro lado del río. Cuando Abraham cruza no se conocía como hebreo. Es después que se le llama hebreo. Abraham no era judío. Abraham era de Babilonia. Pertenecía a un lugar llamado Ur de los Caldeos, que era un territorio de Babilonia, gobernado por los babilónicos. Entonces Dios toma a Abraham para formar un pueblo, una nación,
que era lo mismo que Dios había hecho anteriormente. Ahora lo que Dios hace es que con Abraham va a sentar un pueblo que lo represente a él, pero que ese pueblo no sería la totalidad de todos los israelitas, sino que sería el pueblo que le sirviera con fidelidad. Recuérdese que en el pueblo de Israel, la mayoría de los israelitas no le eran fieles al Señor. Por cualquier cosita lo dejaban, por cualquier cosita lo abandonaban. Pero Dios siempre mantuvo un remanente fiel. Y ese remanente fiel no aparece cuando Dios forma el pueblo de Israel. Ese remanente fiel viene desde atrás. Cuando los antidiluvianos, Noé fue el único hombre que se halló fiel y su familia. Después todos los otros, ¿qué le pasó? Murieron todos. Cuando Dios forma al pueblo, cuando sale Noé, pero espérese, vámonos más atrás, todavía mucho más atrás. Cuando Adán peca y Caín mata a Abel, que Caín se va y no se sabe por dónde aparece por allá más gente, pero hay más gente, se casa, eso lo podríamos explicar en otro momento, se casa con más gente por allá que aparecen, ¿verdad? Cuando usted busca la genealogía, se va a encontrar con un hombre llamado, ¿sabe cómo? Enoc. Y Enoc era un hombre como fiel. Era tan fiel que el texto dice que no murió, o mejor dicho, no lo enterraron porque él sí murió, sino que Dios se lo llevó. Porque él se murió, él murió. Porque al cielo no va nadie vivo. Al cielo van los que mueren. ¿Cómo Dios lo hace? Yo no sé cómo lo hace. Pero se lo llevó. Y se va a dar cuenta que había gente que eran fieles que le servían al Señor. Y así sucesivamente en todas las épocas, en todos los espacios de las Escrituras, van a haber personas que le serán fieles al Señor, incluso hasta personas que no son israelitas, le fueron fieles al Señor, como Rub la moabita y como Rahab la ramera, le fueron fieles al Señor, y otros más que le fueron fieles al Señor. Entonces, el verdadero pueblo de Dios, que es el verdadero Israel espiritual, es el que está compuesto por la iglesia, que no fue que Dios cambió un pueblo por otro. Que mucha gente dice, no, porque Dios no ha cambiado al pueblo de Israel por la iglesia. La iglesia es una cosa, Israel es otra. No, Dios no tiene dos pueblos. Dios tiene un solo pueblo que ha venido trabajando con él durante todas las etapas de la historia hasta llegar a este momento. Cuando usted encuentra la palabra iglesia en el Nuevo Testamento, no crea usted que la palabra iglesia no estaba en el Antiguo Testamento. La palabra iglesia estaba, lo que pasa es que tenía otro nombre. Cuando usted encuentra la palabra congregación y asamblea en el Antiguo Testamento y busca la palabra iglesia en el Nuevo Testamento, el mismo concepto para las dos cosas, congregación y asamblea e iglesia, no varía, no cambia. Porque ¿qué es la congregación y qué es la asamblea? La congregación y la asamblea es cuando Dios llamaba a su pueblo que salieran de sus casas para reunirse delante del tabernáculo para él hablar con su pueblo. Decía, Moisés, convócame a asamblea, convócame a la congregación. ¿A dónde iban ellos? Ellos no se quedaban sentados en su casa. Ellos salían de su casa y se reunían frente al tabernáculo o en un lugar determinado. También lo hicieron los profetas, lo hicieron los reyes. Cuando usted encuentra el concepto de la palabra iglesia en el Nuevo Testamento, es el mismo. La palabra iglesia, ¿sabe qué significa? Los llamados a salir fuera. Llamados a salir fuera ¿de dónde? Salir de sus casas para reunirse en un lugar determinado. Eso es lo que significa la palabra iglesia. Así que la verdadera iglesia del Señor, que es lineal desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento y hasta nuestro día, es el pueblo escogido por Dios, que Dios ha señalado, que Dios ha guardado, que le ha servido durante todas las épocas de la vida, del mundo, durante todos los siglos, durante todas las eras. Dios siempre ha tenido un pueblo que le sea fiel. 3. El ya, pero todavía no del reino. Ya inaugurado en la muerte y resurrección de Cristo, pero todavía no consumado, y que esta consumación se dará hasta o se cumplirá en su regreso final.
4. El reino y la comunidad mesiánica. La cena no sustituye solo un rito, sino una forma de vida, un pueblo del reino caracterizado por el servicio, la humildad, la comunión y la esperanza futura. Aplicaciones prácticas. La cena del Señor renueva nuestra esperanza escatológica. Cada vez que nosotros celebramos la cena del Señor, hacemos dos cosas. Recordamos que Cristo murió por nuestro pecado y recordamos que su promesa que Él nos dio de que volvería por segunda vez. Cada participación proclama, Cristo volverá y cenaremos con Él. 2. La vida del reino es servicio humilde. Cristo redefine el liderazgo y la grandeza. El discípulo debe encarnar el servicio sacrificial. Por eso hay una frase muy conocida que dice, el que no sirve para servir, no sirve para vivir. O mejor dicho, el que no vive para servir, no sirve para vivir. Así que hay mayor satisfacción en servir que en ser servido. 3. Nuestra identidad es pueblo del nuevo pacto. Un pueblo redimido y constituido por la sangre del pacto. 4. Vivimos entre la cruz y el banquete final. Cuando usted toma una línea transversal y comienza a marcar los eventos, se dará cuenta que el evento que divide esa línea, ¿sabe cuál es? La cruz. El tiempo que viene pasando de salvación, de trato con el pueblo, llega hasta la cruz. En la cruz entonces Cristo muere, derrama su sangre y esa cruz que divide ahí cumple un propósito, pero también anuncia otro. Después de la otra parte de esa cruz nos está anunciando que Él, como vino una vez, Él volverá por segunda vez y la iglesia debe de esperarlo con fidelidad. Así que somos llamados a vivir con sobriedad, misión y fidelidad. Esto nos indica a nosotros, reiteramos una vez más, que como no sabemos cuándo Cristo viene, Él puede venir cuando Él quiera. Ahora bien, quiero mostrarle algo de lo que hemos estado discutiendo en otros foros. ¿Sabe qué es lo más cercano que nosotros tenemos para nosotros reunirnos con Cristo? ¿Sabe qué es lo más cercano que tenemos? La muerte. El evento escatológico más cercano que nosotros tenemos para acercarnos a Cristo es la muerte. ¿Por qué? Porque estamos seguros de dos cosas. Que Cristo puede venir cuando Él quiera. Pero nosotros no nos vamos a morir cuando nosotros queramos. Nos vamos a morir el día que Él ha señalado para morir. Así que Cristo, si se tardara 100 años más para venir, yo que tengo 52, yo no lo voy a esperar. ¿Por qué? Porque yo no voy a vivir 100 años más. No lo voy a vivir. Yo no sé si viviré 30, 40. Si el Señor quiere, me da un chececito, llego a los 40. No sé si voy a vivir 40. Ahora, yo sé que mi reunión con Cristo está cercana. ¿Por qué? Porque el evento escatológico de la muerte en mi vida está más cercano a cumplirse. Para mí, si yo muriera, la gente dice, si yo me muero ahora, nadie se muere. Es decir, usted no se muere. Usted muere, pero usted no se muere, usted muere. Si yo muriera ahora, cada creyente que muere ahora, ¿usted sabe qué pasa? Se cumplió que para él Cristo vino. ¿Por qué? Porque Él va a Él directamente. Directamente vamos a Él. Ya Él cumplió con ese momento de estar, porque la Biblia dice que cuando nosotros morimos, vamos a la presencia del Señor. Estamos en la presencia de Él. ¿Qué hacemos ahí? Eso es lo que la Biblia nos dice. Pero estamos ahí en la presencia del Señor. Ahora, yo prefiero no hacer nada o no saber lo que voy a hacer y sí
estar en aquel lugar, aunque no haga nada, porque yo sé que de toda manera va a ser mucho mejor. En conclusión, mis hermanos, la última cena conecta la cruz con el reino venidero. Cristo, en la víspera de su sacrificio, anuncia un futuro banquete con su pueblo, asegurando que su muerte inaugura el nuevo pacto y garantiza la victoria final del reino. El pueblo de Dios vive hoy alimentado por la gracia pasada y movido por la gracia futura. La cena del Señor es el recordatorio de que el reino está en marcha y de que el rey volverá para completar su obra grandiosa. Él viene y vuelve otra vez, y cuando Él vuelva y nosotros estemos con Él, será algo extraordinario en el que no tendremos ningún tipo de aflicción. Vale la pena ser cristiano, no solo por lo que Dios nos va a dar, que es muchísimo mejor que lo que tenemos aquí, sino porque Él promete darnos mucho más de lo que nosotros esperamos. Que Dios le bendiga, que el Señor le guarde.